Buenas noches, mi nombre es Carolina Mayra Cero Arias. En esta hora le voy a presentar de forma sencilla los conceptos principales de la parte individual de esta actividad de resonancia magnética. Vamos a ver la densidad protónica, tiempo de repetición, tiempo eco y tiempo de inversión. Densidad protónica. La densidad protónica se refiere a la cantidad de protones móviles que tiene un tejido, especialmente protones de hidrógeno. Entre más protones tenga un tejido, más señal genera y por eso se verá más brillante o hiperintenso. Para, para entenderlo, imaginamos dos esponjas, una muy húmeda como un tejido con muchos protones, como lo podemos ver en la letra A, y la otra, la letra B, como casi seca, tejido con pocos protones. Entre más protones, la señal se ve más fuerte y es más brillante. Entre menos protones, como lo tiene la letra B, se ve una señal más débil, oscura. Si las dos reciben la misma luz, las esponjas mojadas reflejan más. Lo mismo pasa en resonancia. Más protones, más señal hiperintenso. Menos protones, menos señal hipointenso. Por eso las imágenes ponderadas de P muestran principalmente cuánta agua o protones tiene cada tejido. Tiempo de repetición TR. El tiempo de repetición TR es el tiempo que pasa entre un pulso y el siguiente. Esto determina qué tanto alcanza a recuperarse los tejidos. Si el TR es corto, los tejidos no se recuperan completamente y se resalta la diferencia en T1. Por ejemplo, la grasa que se recupera muy rápido se ve más brillante, como lo podemos ver en la densidad protónica de la imagen. De la línea roja, que es la grasa, se ve hiperintensa, blanca o brillante. Y en la línea azul, que es el líquido, se ve oscuro, hipointenso. Como podemos observar en la imagen que tenemos de la médula ósea más brillante, que es hiperintensa. El TR corto favorece la imagen T1. El TR largo reduce el efecto T1 y deja ver otras características como la densidad protónica. Tiempo TE eco. Es el tiempo entre el pulso y el momento de medir la señal. Durante ese tiempo los protones van perdiendo coherencia, lo que llamamos tiempo de relajación T2. Si el TE es corto, la señal se mide rápido y no se ven bien las diferencias. La regla de oro en la T2, todo lo que tiene líquido o agua brilla, que es hiperintenso. Pero si el TE es largo, los tejidos con T2 corto, como la grasa, pierden señal y se ven oscuros, mientras que los tejidos T2 largos, como el líquido cefalorraquídeo, conserva la señal y se ve brillante. Por eso el TE largo resalta la imagen T2. Tiempo de inversión. El tiempo de inversión o TI se utiliza en secuencias especiales llamadas inversión recuperación. Primero se aplica un pulso de 180 grados que interviene la magnetización y luego se espera un tiempo específico entre el pulso de excitación. Si elegimos TI exacto, podemos hacer que un tejido llegue a magnetización justo cero al momento de medir y eso hace que ese tejido no genere señal o sea más completamente negro. Esto permite suprimir tejidos como el string, suprime la grasa útil para ver edemas, inflamación y fracturas ocultas. El FLAIR suprime el líquido cefalorraquídeo útil para ver las lesiones cerebrales como esclerosis múltiples o edema. El TI es muy importante porque ayuda a que las lesiones pequeñas o sutiles se vean claramente y al eliminar la señal
que la estaba ocultando. Conclusión, en resonancia magnética, estos tiempos de R, TE y TI, la densidad protónica, son fundamentales para controlar la señal y el contraste de la imagen. Cada uno resalta la diferencia características de los tejidos y permite que el tecnólogo elija la mejor secuencia según el estudio que se necesita. Gracias por ver este video. Buenas noches, soy de Adriana Ponteforero y voy a explicar sobre mi organizador gráfico los 4 puntos que toqué, que son codificación, funciones de los gradientes de campo, codificación espacial, selección de corte y grosor del corte, codificación de frecuencia, codificación de la fase. Voy a explicar su definición y las funciones principales y lo importante voy a tener en cuenta. Codificaciones, funciones de los gradientes de campo. La definición, los gradientes de campo son variaciones lineales de campo magnético que permiten localizar de dónde proviene la señal dentro del cuerpo. Cada gradiente altera la frecuencia o fase de los protones según su posición. Función principal, selección de corte, codificación de frecuencia y codificación de fase. La importancia en este es si gradientes no sería posible generar una imagen de resonancia magnética, ya que toda la señal vendría mezclada sin ubicación especial. Codificación espacial, selección de corte y grosor del corte. Definición. La selección del corte utiliza un gradiente aplicado durante la función de la RF para excitar solamente un plano específico de grosor. Grosor del corte depende de ancho del banda del pulso de RF, más ancho, corte más grueso. Intensidad del gradiente de selección más fuerte, corte más delgado. Importancia. Permite elegir exactamente qué zona anatómica se va a visualizar controlando el grosor y ubicación del corte. Codificación de frecuencia. Definición. Después de excitar el corte se aplica un gradiente llamado gradiente de lectura, que hace que los protones giren a frecuencias distintas según su posición en un eje, generalmente el eje X. ¿Para qué sirve? Asigna una frecuencia única a cada posición horizontal del tejido, permite diferenciar puntos de dirección de la lectura. Importancia. Es esencial para localizar especialmente la señal de un eje específico durante la adquisición. Codificación de fase. Definición. Se aplica un gradiente por un breve instante, gradiente de fase, que hace que los protones acumulen diferentes fases según su posición en otro eje, generalmente eje Y. ¿Cómo funciona? No cambia la frecuencia constantemente, sino que modifica la fase temporalmente. Se aplica antes de la lectura y se repite con intensidades distintas en cada TR. Importancia. Permite identificar las posiciones de los tejidos de la dirección perpendicular a la codificación de la frecuencia. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cubides y continuando con este tema, yo escogí los tiempos de eco en TE. Como lo dice aquí la guía, el tiempo de eco TE es el intervalo entre la aplicación del pulso de la radiofrecuencia y el momento en que se mide la señal generada por los protones. Durante este tiempo, los protones pierden coherencia en el plano transversal en su relajación en T2. Y si ese en T es corto, se capta la señal antes de que pierda mucha coherencia, lo que reduce el contraste en T2. Si el T es largo, se permite que los tejidos con T2 corto pierdan más señal, mientras que los T2 largos aún conservan parte de ella, generando un contraste en T2 más evidente. Como tal, nos piden una imaginación, una secuencia en la que gritas una montaña y esperas a escuchar el eco. La pregunta generada con este es, ¿qué pasaría si dos personas gritan, pero una tiene la voz más fuerte, como por ejemplo en un T2 largo, y la otra más débil, como el T2 corto? En mi opinión, la voz más débil se apagará mucho más rápido, en cambio, la voz fuerte duraría más tiempo antes de desaparecer, igual que un tejido con T2 largo mantiene más señal que un T2 corto. Dentro de la segunda pregunta nos dicen que cuál se escuchará mejor si esperas más tiempo. En mi caso, escuchará mejor la persona con voz más fuerte, ya que representa el dedo largo porque su eco tarda más en desvanecerse. Por otro lado, nos dan un ejemplo de la resonancia magnética, que como tal se controla los tiempos de eco en T.
que es el intervalo entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y el momento en el que se mide la señal generada por patrones. Como tal, para entender este fenómeno, desarrollará la siguiente actividad. Como tal, nos piden aquí una tabla de valores de tiempos de eco en dos casos hipotéticos. El primero es en el de 30, que como tal la pregunta nos hacen que si ha perdido mucha señal transversal. Mi parte es no, pierde poca, em, pierde poca señal transversal. La segunda pregunta es qué tipo de contraste favorece. Como tal, este reduce el contraste en T2, por lo cual favorece el T1 en DP, no en T2, dependiendo de este. Como tal, el tercero nos dicen que si qué tejido se verá más brillante, se verá más brillante la grasa conserva más señal y mejor que los tejidos con T2 corto. Por otro lado, tenemos el tiempo de eco en 100. La primera pregunta, sí, ya que mucha pérdida de señal en tejidos con T2 corto en su caso. La segunda pregunta, que qué tipo de contraste favorece. Este favorece el contraste en T2, ya que se puede resaltar un poco más. ¿Y qué tejido se verá más brillante? Se verá más brillante el líquido cefalorraquídeo en T2 largo, ya que se verá más definida y la grasa en T2 corto pierde la señal. Como tal, las últimas preguntas que es para analizar, nos preguntan que si por qué el tiempo de eco largo es útil para imágenes ponderadas en T2, en mi opinión, porque permite que los tejidos en el T2 corto pierdan más señal, mientras que el T2 largo pueda conservar parte de ella. En esta se puede resaltar prácticamente las diferencias entre una relajación y un T2, haciendo que las estructuras como líquidos cefalorraquídeos se vean más brillantes y aumenten el contraste que caracteriza parte del T2. Como segunda pregunta, tenemos qué limitaciones pueden tener usar un tiempo de eco muy largo en términos de calidad de imagen o tiempo de adquisición. Como tal de ese tiempo de eco es muy largo y reduce la señal total. Entre más ruido, hay hay menor prácticamente en un CNR, ya que puede hacer que la imagen se vea más granulada o cierta parte borrosa. Además, este puede alargar el tiempo de adquisición, lo que aumenta la probabilidad de artefactos por movimiento. Gracias. Mi nombre es Otoniel Medina. Hoy vengo a explicarles de manera muy sencilla qué es el spin nuclear, la magnetización, la precesión y qué significa que los protones estén paralelos o antiparalelos en un campo magnético. Son conceptos fundamentales para entender cómo funciona la resonancia magnética. En el primer lugar, ¿qué es el spin nuclear? El spin es como un pequeño giro natural que tienen los protones. Pueden imaginar que cada protón es un trompo girando sobre sí mismo. Eh, Ese giro hace que el protón se comporte como un imán. Eh, Ahora, pues, cuando tenemos millones de protones dentro de un cuerpo, cada uno apunta en dirección distintas. Pero cuando entramos al imán de un equipo de resonancia pues, magnética, estos protones empiezan a ordenarse. La suma de todos ellos forman una única dirección que se llama magnetización neta. Hablando sobre los protones, los paralelos y antiparalelos, cuando los protones se alinean con el campo magnético, pueden hacerlo de dos formas. Los paralelos apuntan en la misma dirección del campo. Son los que están en un estado de menor energía. Los antiparalelos apuntan en la dirección opuesta, representando un estado mayor de energía. Siempre hay más protones en el estado paralelo y esa pequeña diferencia es lo que genera la magnetización total
que la máquina puede detectar. En cuanto a la precesión, los protones no se quedan quietos, giran alrededor del campo magnético como una peonza que no está completamente vertical. A ese movimiento circular se le llama precesión. Este movimiento ocurre a una velocidad específica conocida como la frecuencia de Lambda. Es clave porque si enviamos un pulso de radiofrecuencia a esa misma frecuencia, los protones responden y eso es lo que hace posible la resonancia magnética. Muchísimas gracias, muy buenas noches.